y también la Dirección de Formación Docente Continua del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia del Chaco. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Coronel, quien nos va a disertar sobre el cambio climático y los factores que afectan al a aumentar el efecto invernadero. El doctor es abogado, recibido de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, es escritor, historiador del Chaco y sus ancestros, tiene una especialización en Derecho Ambiental, en Derecho Canónico, es consultor ambiental de la EIA y especialista en evaluación ambiental. Muy buenas tardes, doctor, le damos la bienvenida y es suyo el momento de presentación. Buenas tardes, buenas tardes. Un gusto poder compartir lo que uno va aprendiendo a través de los años, ¿no es cierto? Así que, y lo más importante, yo soy docente también, así que lo más importante es tener la información como para poder llegar a cualquier formación, y sobre todo con esta temática ambiental que por ahí resulta un poco complicada para muchos. Entonces vamos a tratar de hacerlo muy sencilla, porque estuve mirando el programa, digamos, de ustedes y en realidad es bastante amplio. En realidad, lo que me pareció que podría ir con toda la temática de lo que ustedes quieren desarrollar es esto que yo les voy a comentar de manera tal que es como el empezar en la temática ambiental, ¿no? Así que por ahí cualquier dificultad o cualquier explicación que sea necesario hacerla, ustedes lo hacen sin ningún inconveniente. Que voy a estar atento porque lo interesante es dejar bien cerrado esta temática porque me pareció por ahí que era lo más conveniente, sobre todo para docentes, ¿no? Para formadores docentes. Muy bien, gracias doctor por su introducción. A continuación lo vamos a escuchar en su ponencia. Yo les pediría a todos los que están participando que por favor silencien sus micrófonos para no interrumpir la exposición. Y luego de terminada la exposición del doctor Coronel, pueden ir dejando también sus preguntas o consultas en el chat. Yo las voy a leer al finalizar la ponencia, pero pueden ir escribiendo a medida que el doctor expone y ustedes, si le van surgiendo las preguntas o las consultas o las propuestas, pueden ir escribiendo en el chat y al finalizar la ponencia yo voy a leer las preguntas para poder hacer un intercambio con el doctor Coronel. Muchas gracias. Lo escuchamos, doctor. Bueno, ahí es una imagen de lo que sería un ecosistema, ¿no? Por ahí lo que deberíamos saber, a veces no se puede explicar mucho técnicamente, pero por ahí los ejemplos, que no es costumbre para los docentes, porque hay que fundar, por supuesto, pero vamos a partir de esta imagen, idea de un ecosistema. La teoría de los sistemas es grandísima como para poder desarrollarla, pero vamos a poner el ejemplo de una estructura, un objeto armado con sistemas. El automóvil, por ejemplo, tiene un sistema eléctrico, tiene un sistema de freno, tiene un sistema, en fin, todo lo que compone un automóvil. Si yo le voy quitando alguno de esos elementos, es probable que deje de ser un automóvil, porque si le saco el sistema eléctrico no va a funcionar. Si le saco los elementos que lo componen, van a ir deteriorando eso que en principio andaba y nos llevaba a cualquier lado. Entonces, me pareció que había que empezar de ahí y ver esto que ya trasciende todo lo que se vino discutiendo y analizando y proyectando en el ambiente a partir
del año 1850 ya se empieza a trabajar en las cuestiones ambientales, pero a partir de la década de 1950 sí, ahí recién se empiezan a formar las estructuras, sobre todo las ONG, que son las que van a dar pie para que la legislación internacional tome todo lo que la gente viene contando y diciendo o preocupándose, lo ponga en los escenarios internacionales en una serie de congresos a partir del año 72, 1972, con la primera cumbre de la Tierra, y a partir de ahí surgen los elementos jurídicos, los instrumentos jurídicos, las leyes, que van a pasar a los países de eso que se vio en esa imagen del automóvil, ¿no? Que se iba deteriorando porque le vamos quitando los sistemas que la componen, pero ahora va a ser en nuestro ambiente, que es lo que nos rodea, ¿sí? Hay una cuestión muy elemental para, digamos, empezar a trabajar en esta cuestión, que es ambiente. Por ahí se discuten, vagas discusiones en que es medio, no es medio, que es ambiente. Es todo lo que nos rodea. ¿Sí? Tiene esas dificultades de traducción entre medio ambiente y ambiente porque es la copia de una palabra inglesa. Entonces, por ahí se hacen comparaciones. Pero en realidad, el ambiente es todo lo que nos rodea. Y otro elemento inmediato que hay para el ambiente es la ecología. Por ahí debe haber profesores de biología y bueno, serán los encargados en corregirme si por ahí me equivoco de algo. Pero en realidad es una ciencia a partir de la zoología. La ecología va a estudiar los elementos que hay justamente en ese ambiente y en ese ecosistema y las relaciones que hay, ¿sí? Entonces, por ahí, cuando le preguntan, ¿vos sos ecologista? No, no, yo soy ecólogo, no soy ecologista. La logista por ahí tienen derivaciones que no conviene por ahí hablar del tema. Pero estamos con el ambiente, lo que nos rodea, y lo que dijo este científico alemán, entendiendo que la ecología era la que iba a estudiar esta ciencia, ¿sí? Bueno, el medio ambiente o ambiente, como decíamos recién, ¿sí? Ahí vemos, por ejemplo, ¿sí? Ahí está. Volvimos un poquito, perdón. Lo que vamos a ver ahora es justamente en la filmina anterior, que es la que me interesa mostrarle, eso, todo lo que rodea a un ser vivo. Y los seres vivos somos nosotros. Lo que hay que entender que nosotros no somos la pirámide y debajo del cual está todo el sistema. No, al contrario. Nosotros somos parte, bloque de ese sistema. No tenemos supremacía sobre nada, sobre ninguno de los elementos, ¿sí? Entonces, por eso el hombre es un integrante más de ese ecosistema. Es el espacio en el que se desarrolla la vida de una persona. Esto viene a consecuencia de también la cultura es parte de este ambiente. Todavía nosotros, por ejemplo, acá en la capital, que tenemos un poquito más de agua, por ahí no tenemos la cultura del agua, pero la gente o los chaqueños que viven en el interior sí tienen mucha cultura del agua porque la saben cuidar, la saben proteger, la saben racionar, ¿sí? Porque, bueno, tienen la cultura del agua. Y los valores naturales, sociales y demás que influyen en la vida de un hombre, porque esos elementos sociales que se dan en la vida de un hombre hacen que él tenga una forma de vivir. Y ese es un elemento válido también, porque si yo estoy acostumbrado a vivir en una ciudad, voy a ir a otro lugar y quizás no voy a tener los mismos comportamientos con las distintas culturas que tiene la gente. O sea, el ambiente por ahí es mucho más complejo de lo que se sabe. Pero bueno, ahí estamos con el tema. ¿Qué va a pasar cuando este ecosistema, porque puede ser un ecosistema muy pequeño, puede ser un ecosistema grande,
Una ciudad es un ecosistema, una provincia es un ecosistema, la tierra es un ecosistema, el aula es un ecosistema, porque están los alumnos, están los bancos, están los pizarrones, están todos los elementos que componen que se puede decir que eso es un aula. Está el profesor que dice que sabe, entonces por ahí, bueno, todas estas cosas forman ese ecosistema. Si yo a ese aula le empiezo a sacar los elementos y componentes como le sacaría a un ecosistema, ¿sí? También va a dejar de ser aula y a su vez el ecosistema va a dejar de ser ese ecosistema. ¿Qué le puede pasar a ese ambiente? Puede tener un impacto ambiental. El impacto ambiental es un elemento, es cualquier alteración en esas propiedades que tiene ese ambiente, químicas, biológicas, fisiológicas, porque si son biológicas, yo altero por eso viene muy al caso esta cuestión, por ahí con la cuestión de los árboles y todo lo demás. Le voy a hablar de acá de resistencia, que es lo que conozco. En el ecosistema de resistencia, el ficus, que es un árbol que todos quieren plantar, no prospera, porque los parásitos de nuestra flora, de nuestra fauna, le invaden por arriba y termina siendo un árbol gordo, chato y que no sirve, ¿sí? Bueno, por eso esa alteración es por efectuar un impacto negativo en un aspecto de la flora, por ejemplo. Y lo que pasa también con estos impactos en gran escala es que cualquier alteración muy grande que se produce en el agua, en el suelo o en la atmósfera, va a perjudicar o va a complicar uno de los grandes problemas que tiene el hombre de hoy en día, que es la seguridad alimentaria. Hay muchos impactos que recibe el ambiente, muchísimos, pero hay dos que preocupan fundamentalmente al mundo, ¿sí? Que es qué darle de comer, por un lado, y por otro lado los residuos. Ese es el gran problema que tiene la humanidad en este momento. Por eso dice ahí que afectan directa o indirectamente la seguridad, la calidad de vida de la población. Si yo me dispongo a tirar los residuos en todos los lugares de la ciudad, evidentemente va a haber un impacto muy negativo. Y algo que resulta sumamente ahora preocupante, esto de la biodiversidad, la mucha vida que hay en el ecosistema, ¿sí? En un bosque, por ejemplo, sobre todo con esta pandemia, ya está prácticamente considerado científicamente a nivel mundial que se ha disminuido la biodiversidad en el mundo, que hace que los patógenos que antes vivían únicamente en el ambiente biológico de los animales, al estar más cercanos en contacto con el hombre, los patógenos pasan a los seres humanos. Y esa es la consecuencia, por ejemplo, de esta última pandemia que nosotros estamos teniendo. Y esto puse al final yo porque he visto que por ahí pretenden un diagnóstico ambiental. El diagnóstico ambiental se hace sobre la base de lo que vamos a decir nosotros a continuación. Estos impactos, cualquiera de estos que vemos acá, pueden afectar el aire, o sea, la atmósfera, pueden afectar el suelo y pueden afectar el agua, ¿sí? Entonces, todo esto que nosotros nos vamos analizando y nos vamos dando cuenta, tiende a mostrarle de que principalmente hay que saber, para entrar en la temática ambiental, le digo esto porque por ahí a mí también me resulta difícil entender algunas cuestiones vinculadas al ambiente porque no sé el origen. Y si uno no sabe el origen, no puede entender la temática general, ¿sí? Por eso me pareció conveniente que para ponderar, ¿sí?, un diagnóstico ambiental de una localidad, o de la escuela, o del barrio, o en fin, o de lo que fuere,
nosotros tenemos que saber que esos impactos pueden ser en calidad y cantidad, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver ahora de la siguiente manera, ¿sí? Ahí, por ejemplo, esos impactos produjeron estas situaciones en el mundo. La capa de ozono, todos hablan de la capa de ozono, ¿sí? La capa de ozono es un gas que está ahí arriba y que permite filtrar los rayos solares, ¿sí? La desaparición de animales, que es lo que hablábamos recién con respecto a la biodiversidad, que aumenta la temperatura de la Tierra, es cierto. La deforestación es lo más trágico para el cambio climático. Y hay algo que también de ahí debemos partir, saber cómo aumenta la población mundial. Por eso yo le decía recién de los problemas de qué comer y los residuos, ¿sí? Y acá le digo algo chiquito e interesante. Por eso lo que preocupa es cuidar los suelos para que produzcan alimentos, que es lo que la humanidad va a padecer. Por ahí hay algunos emprendimientos que se utiliza la tierra para hacer cultivos, para hacer biocombustibles. Yo particularmente como abogado y como especialista le digo que eso no es saludable para el ecosistema, ¿sí? Bueno, pero eso es la cuestión de otro momento. El problema sigue siendo con la salud. La malnutrición de los niños, que justamente ahora se ve por la falta de inmunización, la carencia de agua potable en el mundo. Ahora nosotros con la sequía estamos en alerta amarilla, si quiere decirse. La salud de las mujeres, que son, digamos, es muy importante porque ahora en el cuadro del crecimiento poblacional ustedes van a ver cómo desde el momento que la mujer empieza a tener un rol en la sociedad, va a ir disminuyendo la población. Bueno, la mujer se va a dedicar a trabajar, a ser bienvenida en todas las labores que tiene nuevamente, pero antes tenía otro concepto, o sea, era para tener familia o para formar una familia nada más. Y otro de los graves problemas que enfrenta la humanidad es justamente que hay, proporcionalmente a la cantidad de población mundial, la cantidad de adultos, ¿sí?, que no saben leer ni escribir. Habiendo entendido el concepto de ecosistema, ¿sí?, ahí vamos a ver cómo esto para el mundo le va a traer muchas necesidades, porque va a necesitar agua, alimentos, en fin, todo lo que significa alimentar a esta cantidad de gente que vivimos en la Tierra. Y fíjese, en el año cero se dice que éramos 250 millones. Pero hubo que transcurrir 1650 años, que es el segundo censo que se hace, y recién la población había aumentado el doble. Después ya en 200 años vuelve a aumentar el doble, 1.000 millones. Después ya en 30 años, 2.000 millones. En 1975, es ya cada vez menos, inversamente proporcional a los años. En el año 2000 ya la población es 6.000. Y fíjese en el 2011, 2019 y 2021, cómo el margen de crecimiento poblacional disminuye. Por muchos factores. Por el rol de la mujer, como decíamos, y por el cuidado de la salud que se hace sobre la población. Es decir, un avance a trabajar por la salud mundial, ¿sí? Entonces eso también disminuye en las muertes y, por supuesto, hace que las personas crezcan sanamente y proporcionalmente conforme a cierta situación en su salud. Este es el grave problema que tiene el mundo. El 10% de la población mundial, si estamos cerca de los 8.000 millones de personas, ¿sí?, más de 800.000 millones tienen problemas, ¿sí?, de pobreza. Y hoy leo, por ejemplo, en el diario de la provincia, que es el más, por lo menos considero que es el más leído, que Resistencia tiene el 58% de pobreza. Es lamentable.
La UCA ha hecho los análisis justamente sobre la pobreza en Argentina y estamos en general en el 46%. Es fatal esta situación. Argentina el 45% y la población mundial es 700 millones de pobres. Y hay que entender que la pobreza no es problema de los pobres, la pobreza es problema de todos. Todos tenemos un destino común, o sea que no es problema de ellos nada más. O sea que por eso el mundo trabaja para erradicar la pobreza. Esos pobres que veían ahí no son del África, son del Chaco, ¿sí? O sea que es para tener en cuenta nuestro ambiente. Esto es lo que le decía yo, la acumulación de residuos, ¿sí? A medida que crece la población, crece el volumen de residuos, pero no son solo los residuos domiciliarios que nosotros producimos en nuestra casa. Tenemos los residuos peligrosos, que son los venenos y todo lo demás. Los residuos patológicos, hospitalarios, o como lo quieran llamar, que son los residuos de todo servicio sanitario, ¿sí? Un algodón que se le pone una inyección a alguien y se tira en un lugar común, contamina todos los residuos, ¿sí? Y los residuos industriales. Por eso, por ahí yo he visto que es necesario trabajar muchísimo en la cuestión de residuos. Y sencillamente le voy a decir esto, fíjense, hay que hacer un tratamiento integral de todos los residuos. No ocuparse únicamente de la recolección y esconderlos debajo tierra o por ahí. Los proyectos que se hacen para reciclaje están fantásticos todos, pero no soluciona el problema en general. Un reciclaje particular puede ser el 1% de las 300 toneladas que se tiran de residuos en resistencia, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que a veces los residuos hay algo que ya son basura. Por ejemplo, los sachets de leche no tienen. Ya es lo último. No se recicla, no se hace nada. Y va a parar al mar o van a parar a los ríos, ¿sí? O sea, ese es el problema que hay con los residuos. Los hospitalarios, la mayoría lo entierran, o sea, y cuando no los queman, que es más peligroso todavía, ¿sí? Por eso los residuos, todos, pasan por 4 escalones fundamentales. Primero, quienes producen la generación, obligaciones y responsabilidades para la generación. Y eso lo vemos nosotros en nuestra casa. Acá yo vivo en el centro, el que sale a las 6 de la mañana a trabajar, saca su basura y pone ahí su residuo y pone en la vereda. No le importa, él se va a trabajar y sacó el residuo de su casa. Pero ese residuo va a estar toda la mañana, toda la siesta, toda la noche, cuando no por ahí se desparraman y quedan en la calle. O sea, por eso las obligaciones para los generadores, ¿sí? Por eso veíamos hoy el derecho a un ambiente sano y equilibrado, pero nosotros también somos responsables. Y lo mismo pasa también con otro proceso que le sigue a la generación, ¿sí? Que es el transporte. La obligación principal es recogerlo, ¿sí? El acopio. Por ahí yo veo esos contenedores abiertos en todas las casas. Un gran daño que le han hecho a la ciudad es inventar esos canastos que ponen en las veredas por ahí para que la señora salga y ponga sus residuos. Entonces todo el vecindario pone ahí y es bolsas por todos lados. O sea, hay que lograr que desaparezcan como tal. Eso va a obligar a que saquemos nuestros residuos a la hora determinada que el municipio aconseja, ¿sí? Porque a nadie le gusta tener una bolsa de basura rota en la vereda. Entonces vamos a sacar en el horario. O sea, por eso por ahí la generación en poner obligaciones es fundamental. Pero para eso hay que hacer educación ambiental, algo muy complicado, porque todos se imaginan que la educación tiene que ser formal. Los chicos saben más de ecología que nosotros. Los alumnos saben mucho más que nosotros. El problema es la educación ambiental no formal, ¿sí? O largar un anuncio y decir por ahí vamos a pasar. El otro día leí que estaban por recoger los residuos, los aceites, y daban un horario y un día. ¿Se imagina
que si falla un día las botellas de aceite que va a haber desparramadas por toda la ciudad. Eso hay que hacer una educación ambiental previa. Después viene el transporte, el acopio y la disposición final. En la disposición final, que es un gran predio donde tiene que llegar todo separado, porque una obligación del generador también es separar en su casa el residuo. Poner en un lado los húmedos y en otro lado los secos. Y el municipio tiene que recoger un día los secos y un día los húmedos. ¿Sí? Pero no todo en un solo recipiente. Encima en una bolsa de plástico, que por ahí no es. Bueno, o en cajas, como sacan ahora la costumbre de poner los residuos de la casa en unas cajas esas que traen del supermercado. No se hace eso. Las botellas, los sachets de leche, la hierba, las papas, todo en una bolsa. No, hay que separar ya, hay que aprender a separar. ¿Sí? Bueno, con los patológicos no hablemos porque se va a ofender cualquiera que haga salud por ahí, y lo mismo pasa con los residuos industriales. Y un solo detalle en los residuos industriales, que son las aguas, por ejemplo, las aguas usadas, ¿sí? Los parques industriales tienen ese problema, ¿sí? Todo va a un solo canal y todo va a una sola laguna y todo va al río. Y no es así. Hay que tratarlo. Fíjense cómo producimos un impacto nosotros diario. Se dice que cada persona orina más o menos 1,5 litros por día. Si nosotros somos 1 millón en el Chaco, ¿cuántos litros de orina hay por día? ¿Sí? Si nosotros, cada persona depone heces, 200 gramos, 150 gramos, imagina si somos 1 millón de habitantes la cantidad de toneladas de heces que hay. ¿Sí? O sea, por eso el mundo trabaja hoy para tratar esto, para que esto no siga siendo una disposición final en los arroyos. La mayoría de las ciudades del interior largan en lagunas y largan en arroyos que luego vienen al Paraná. Por ahí nosotros nos enojamos un poquito pero Cateura, por ejemplo, el gran basural de Asunción, cada vez que crece el Paraguay, entra, saca toda la basura y después la tira en el Paraná. O sea, este es un tema bastante complicado, ¿sí? El tema, por eso la calidad del agua tiene que ser cuidada también, analizando estos aspectos que tienen que ver con el tratamiento integral de los residuos cloacales, ¿sí? Bueno, ese, le decía, es el grave problema, ¿sí? Si a alguien le interesa hacer un análisis de esta cuestión, lo primero que hay que hacer es que hay que erradicar los basurales abiertos, esos que se tiran, los vecinos se juntan y parece a propósito tiran en cualquier rincón, ¿sí? O si no, por ahí pasa que revolean la bolsa y se la tiran cuando más lejos posible. Bueno, esto tiene que tratar, sí o sí, el tratamiento integral de residuos para que no pase esto que ven ahí ustedes, hay que empezar a imponer obligaciones a los generadores, al transporte, al acopio y a la disposición final. Hay ciudades bellísimas, muy pobres, que tienen tratamiento integral. Nosotros tenemos un equipo que trabajamos muchísimo, sobre todo Entre Ríos, Corrientes, y el tratamiento integral de residuos se hace, así como le decía, generación, transporte, acopio y disposición final. Porque por ahí escuché que hay alguien que anda moliendo todos los residuos y lo pone en un silo para dentro de 5 años abrir. Eso no se hace. Eso no se hace porque hay residuos que no son reciclables, ¿sí? Los plásticos y los metales pesados tardan 4.000 años en degradarse. Si están en un silo esperando que en 5 años abría el silo, van a seguir siendo lo mismo. Van más fácil a las aguas superficiales y a las aguas subterráneas, ¿sí? Y este es el grave problema que tiene el mundo, que son las enfermedades. De esto obviamente estamos de moda con toda esta cuestión, con las enfermedades nuevas como el SIDA, las emergentes, algo que se quería superado y ahora volvieron a aparecer, y las reemergentes como la malaria, la tuberculosis y la peste. Esto siempre, son zoonóticas, siempre obedece a los cambios de vida que producen las personas.
consideré oportuno, ayer, señalar que ahora vamos a ver de qué forma nosotros estamos perjudicando la atmósfera. Ya hablamos de los residuos, hablamos del agua, sí, medianamente del agua, pero esta es la base para entender el porqué del cambio climático, el porqué del calor, el porqué del aumento del efecto invernadero, ¿sí? Bueno, este es nuestro planeta. Y esto que ven ustedes ahí es la composición normal que tenía la atmósfera año 1850, 1870, antes del desarrollo industrial. Ese fue el grave problema de la humanidad, fue el tipo de desarrollo, ¿sí? O sea, hacemos plata, vamos con la plata, ganamos plata, ¿sí? Monte, bosque, suelo, agua, todo destruido. ¿Para qué? Para ganar dinero. Apareció otro desarrollo a partir de todas las cumbres que yo le digo, de 1972 en adelante. Hay como 5 cumbres, algunas son muy, digamos que han venido a toda la legislación. Nosotros tenemos varias decisiones que se tomaron en esas cumbres, forman parte de la Constitución, ¿sí? Y el desarrollo industrial ha sido el que generó ese tipo de desarrollo económico, economicista, de intereses únicamente para ganar dólares. No le importan los seres humanos, no le importan los recursos naturales. ¿Sí? Nació otro desarrollo, el desarrollo sustentable y sostenido. Sustentable quiere decir que es un desarrollo que va a procurar el bienestar de esta generación y de las generaciones que vienen. Y ojo, en las generaciones que vienen, y depende del mundo que ustedes le dejen, están sus hijos, mis nietos, sus bisnietos, las generaciones que vienen. O sea, por eso se trabaja con este desarrollo, el desarrollo sustentable, sostenido en el tiempo, ¿sí? Que no sea un desarrollo sustentable para hoy y mañana cuando soy gobierno, ¿sí? Tiene que ser un desarrollo sustentable y sostenido, para siempre. Ahí Ariel le va a dar alguna explicación del ámbito del periodismo ambiental, cómo se trabaja con esta cuestión vinculada a la composición de la atmósfera y lo que ha hecho el hombre para cambiar esto a partir del año 1870 aproximadamente. Nosotros entendemos que dentro del mundo en el que vivimos existen diferentes componentes, ¿no es cierto? Y algo que hace muy particular al planeta en el que vivimos es la composición de la atmósfera. O sea, ningún otro planeta tiene atmósfera como para poder desarrollarse vida dentro del planeta. Y esta es la conformación del planeta. ¿No es cierto? El problema va a complicarse cuando empieza a aumentarse la cantidad de carbono, ¿sí? Con la revolución industrial, sobre todo, van a empezar a emitirse gases y que van a incrementar, ahí vemos esa porcioncita chiquita, que es el dióxido de carbono, el año 1750, 1800. Y esa va a ser la complicación principal. Nosotros cuando hablamos parece que es algo que no podemos tocar o es algo intangible, algo que está lejano a nosotros, pero sin embargo, lo que nosotros hacemos es lo que va a complicar eso que no podemos tocar y en definitiva va a terminar perjudicándonos a nosotros. Entonces la atmósfera va a tener diferentes funciones, ¿no es cierto? Va a estar conformada por esos gases que veíamos ahí. Ahora la modificación, ¿no es cierto?, de esa atmósfera, como yo decía, el incremento o la complicación más grande fue a partir de la revolución industrial, siempre existió, porque siempre la Tierra se fue modificando en función de la misma forma de vida que había en la Tierra. Entonces, en un principio era solamente modificada por las erupciones volcánicas y se entendía que esa modificación era normal y natural. Entonces, volver la anterior. Entonces,
Se pensaba que era algo que tenía que pasar. Una vez que la humanidad empezó a incorporar esas emanaciones que estaba diciendo, comenzó a aumentar el dióxido de carbono, y a su vez nosotros sabemos bien que principalmente los vegetales, estén sobre la tierra o estén debajo del agua, lo que hacen es producir, purificar el aire, decimos comúnmente, pero transforman el dióxido de carbono de vuelta en oxígeno. Entonces la deforestación, el secado de lagunas, la limpieza de lagunas, entendiendo que tiene que ser más linda una laguna cuando se ve el espejo de agua, hace que traiga nuevamente otras complicaciones, que es cortar las plantas o sacar las plantas que van a mejorar o van a producir el oxígeno que después necesitamos todos los seres vivos. Eso hace que esa simple situación que parece tan, que pasa muchas veces delante nuestro y como no lo entendemos o no nos damos cuenta, nos parece tan insignificante, fíjense que lleva a lo que conocemos como el aumento del efecto invernadero, es decir, el calentamiento global, que es lo primero que se siente, que se entiende, y a su vez eso es producto del calentamiento del aumento del efecto invernadero. Ahora vamos a ver un gráfico que el efecto invernadero existe siempre, se llama así porque cualquiera que por ahí tuvo alguna, o vio algún invernadero, ve que le ponen un toldo, una capa, de esa manera permite que el sol y el calor ingrese al lugar, ese vidrio o ese plástico transparente hace que el calor no pueda salir, una parte del calor sale, pero lo otro queda adentro, ¿sí? Eso existe y mediante esa función que tiene la atmósfera, que esta es una, permite que la temperatura de la Tierra sea promedio de 15 grados. 15, 16, 17 grados. Sin esto, sin este efecto invernadero, sin este proceso normal y natural de la Tierra, significa que la temperatura de la Tierra sería menos 18 grados bajo cero, o sea, menos 18 grados. ¿Sí? Al estar este efecto invernadero, hace que el calor se distribuya sobre la Tierra en forma global, y las partes frías hagan que llegue frío a las partes cálidas, y las partes cálidas hace que, en ese mismo ciclo, la temperatura promedio es de 15 grados. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a comprometer la atmósfera con el aumento de emisión de gases de carbono, además con la tala de los árboles y todas las complicaciones? Los árboles, nosotros decimos y nos imaginamos cuando el pulmón del mundo, como me decían a mí en la escuela cuando yo era chico, el pulmón del mundo es el Amazonas. Y lamentablemente para la información que hoy manejamos, digo lamentablemente porque nosotros estamos formados así, el pulmón del mundo son cada uno de los vegetales que existen en la Tierra, cada uno, no el Amazonas solamente, es decir, el monte que está acá cerquita en la ciudad, el que está un poquito más lejos, el que está en el bosque del Monte del Impenetrable, el bosque, cualquier lugar, cualquier vegetal que haya sobre la Tierra, conforma ese pulmón que tenemos, que es natural. Entonces, cuando nosotros hablamos de deforestación, no estamos hablando de la deforestación del Amazonas, estamos hablando de que tenemos que formar a las personas para entender que el mundo en el que vivimos no es el mundo del África, no es el mundo de Brasil, sino que es el mundo global, y nosotros estamos ubicados en este lugar, donde también se deforesta, donde también hay complicaciones en materia ecológica. Entonces, cuando nosotros entramos a comprometer la atmósfera, nos estamos encontrando con una situación, estamos potenciando ese aumento, ese efecto invernadero. Fíjense en este gráfico, mostremos el anterior, vamos a ver ahí gráficamente, otra vez, vamos a ver que son como más finitas las flechas, y algunas de esas flechas rojas salen. Bueno, siguen saliendo, pero el ciclo dentro, al modificar la capa esa que dice gases del efecto invernadero, al aumentar con gases de carbón, con humo de quemas y todo eso, se va a hacer como un techo más fuerte, más denso, que va a significar que el sol va a seguir penetrando, pero no va a poder regresar nuevamente hacia el espacio. Eso va a significar que se aumente principalmente globalmente la temperatura de la Tierra, que es una de las cosas que venimos viviendo y nos venimos dando cuenta hace mucho tiempo. Entonces, fíjense lo importante que es. Eso significa
no solo el aumento de la temperatura significa el deshielo, significa mayores, los vientos no son así porque alguien sopla, la naturaleza o Dios o como nos guste llamar sopla, sino porque es una compensación de frío y de calor. ¿Vieron cuando abrimos la heladera? Que sale como un humo hacia abajo, decimos nosotros, bueno, eso es el aire frío que desciende, por tanto el aire cálido sube. Ese mismo ciclo es el que se ve en la Tierra, en la atmósfera de la Tierra. Entonces, al haber más calor, va a ser más fuerte ese proceso. Y eso va a significar que haya vientos más fuertes, que haya lluvias más intensas, que haya fríos más intensos a su vez. Y cuando llega el calor, que sea más fuerte el viento otra vez. Fíjense todo lo que estamos complicando con principalmente la tala de los bosques y el aumento de los gases del carbono. El efecto invernadero, que es algo natural, con la actividad de la humanidad, de las personas, de los seres humanos, estamos complicando eso que ahí estamos viendo gráficamente, lo que significa, pero las consecuencias son extremadamente graves. Porque quienes vamos a seguir viviendo acá, nos guste o no decir, yo lo digo de esta manera, lo que se va a extinguir a veces no es el mundo, va a seguir existiendo la Tierra. Se está estudiando ahora, por ejemplo, si en Marte realmente hubo vida, se encontraron una suerte de lechos de unos ríos, y están estudiando por qué se extinguió esa agua que podía haber ahí en Marte. Bueno, la Tierra va a seguir existiendo de esa misma manera. Lo que no va a haber más acá, los que más sufrimos toda esa situación, somos las personas. Entonces va a seguir estando la Tierra. Lo que tenemos que tratar de hacer es que la actividad que desarrollemos no siga perjudicando principalmente a la humanidad. Otra de las funciones que tiene, que existe allá arriba en los gases que existen en la atmósfera, es un gas que se llama ozono, que tiene la principal función de filtrar los rayos ultravioletas, tanto los ultravioletas A como los ultravioletas B. Y que a su vez, a veces nos pasa que estamos limpiando la heladera, por ejemplo, el freezer de la heladera, o con el tiempo decimos no enfría más, se le fue el gas, a los aires acondicionados pasa lo mismo. Ese gas que se llama clorofluorocarbono, ¿sí? CFC, ese gas tarda 50 años en llegar a la capa, a la atmósfera, a lo que es nosotros, y destruye las moléculas de ozono. Eso significa que esa capa que protege los rayos, y no saldríamos al sol nosotros, y nos saldrían ampollas, nos quemaríamos así de una rápidamente. Por eso el cuidado que hay que tener al momento de tomar sol y eso. Fíjense entonces cómo nosotros estamos contribuyendo dentro de las actividades que hacemos al deterioro de la atmósfera y a su vez contribuimos al calentamiento global y por otra parte a la destrucción de la capa de ozono que nos protege como si fuese un paraguas, una tela sombra. Vieron que en la tela sombra pasan rayos del sol, sigue haciendo calor, ahí pasan rayos del sol, pero el sol es más tenue. Bueno, eso mismo es lo que hace la capa de ozono. Entonces, si nosotros entendemos que vamos a perjudicarnos a nosotros mismos, tenemos que tratar de cortar las actividades que nos están complicando. Esa disminución de la capa de ozono que decíamos recién, ahí están especificados los CFC, dice, ¿sí? Clorofluorocarbono, y tiene la S porque está en plural. Son los gases refrigerantes, como decía, de las heladeras, de los aires acondicionados, en fin. Ese es un ejemplo de cómo se vería, no es que el agujero de la capa de ozono está sobre la Antártida, sino que es una representación gráfica, ¿no es cierto?, de cómo algo que recubre totalmente, hoy es como si vemos de esta manera y vamos agrandando los espacios, va a ir pasando mayor cantidad de luz. Bueno, exactamente, hay un ejemplo. Antes mirábamos el sol o una luz a través de un colador. Hoy podemos mirar a través de una malla cima o de un tejido. Esa es más o menos la forma de explicarlo de manera más gráfica. Y a su vez, decía yo, contribuye al calentamiento global, es decir, el aumento de la temperatura del planeta. Nosotros hoy veíamos que con los gases de efecto invernadero la temperatura promedio es de 15 grados.
¿sí? Promedio en todo el planeta, es decir, tomo la temperatura más alta que hay en el planeta, tomo la temperatura más baja que hay en el planeta, divido y me sale la temperatura promedio. Bueno, nosotros lo que hacemos aumentando los gases de efecto invernadero, estamos contribuyendo al calentamiento global, es decir, aumenta la temperatura de todo el planeta y fíjense los efectos. Sí, lo que modifica, decía, son los gases industriales, los incendios forestales, la quema de carbón y combustibles fósiles, que es algo que parece que no se puede parar, pero hay ya usos de energías alternativas que no producen energías limpias, digamos, viento, sol, ¿sí? Y el dióxido de carbono contribuye al cambio climático en un 50%, ¿sí? El uso de, por ejemplo, generar energía a través de la quema de petróleo. Bueno, toda la industria automotriz. Entonces vamos a ver que sin saber, así como poníamos el ejemplo de los residuos, nosotros a veces reclamamos que no pasa el basurero, decimos no pasa el recolector, pero los que generamos los residuos somos nosotros, ¿sí? Entonces ahí hay que apuntar. Eso es lo que hay que hacer ver. No es que va a venir una mano suprema y va a empezar a modificar. Las personas somos las que tenemos que cambiar, modificar nuestras conductas, y en función de eso vamos a empezar a tener efectos que van a reducir todas estas complicaciones y a su vez van a ser positivos para la humanidad. Bueno, qué problema, ¿no? Activa tu micrófono. Estamos complicaditos. Pero bueno. Tu micrófono activa. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno. ¿Seguimos antes? Bueno. Sí se escucha, doctor. El mundo, todos los estados vienen trabajando desde el año 70. Disminuir ese carbono. Lo último que se hizo fue en el año 2015 un tratado que se conoce como el Tratado de París. Ahí estamos todos los países, ¿sí? Salvo ahora Estados Unidos, que con el presidente anterior se retiró porque él decía que era presidente de Pittsburgh de los Estados Unidos, que es el gran productor de acero del mundo, y no era presidente de Francia. Eso se fue. Bueno, ahora el nuevo presidente volvió al Tratado de París porque China y Estados Unidos y después una cantidad de países son los mayores productores de ese carbono en el mundo. O sea, eso se recompensa con ayudas que hacen después para procurar que los estados más pobres hagan esta tarea que hoy nosotros estamos haciendo entre ustedes y nosotros para contarles un poquito y mejorar nuestras conductas de vida. Bueno, a lo que se llega en ese Tratado de París, después de un estudio de 600 científicos de todo el mundo, es que hay dos elementos fundamentales que producen el aumento del efecto invernadero, el calentamiento global y su consecuente, el cambio climático. Dos cositas, de los cuales nosotros, los chaqueños, a nivel mundial, estamos en el 4,2 a nivel mundial. La deforestación y el uso de combustibles fósiles. ¿Por qué la deforestación? Porque los bosques son sumideros del carbono, retienen el carbono, igual que los mares, igual que el suelo, retiene el carbono, no hace que se vaya a la atmósfera. Si nosotros destruimos los bosques, toda esa masa de carbono se va para arriba. Y lo mismo pasa con los mares, que era lo que Ariel le decía, los vientos y todo lo demás. Los mares son sumideros también del carbono, retienen carbono. Pero si hay más cantidad de carbono en la atmósfera, ¿qué pasa cuando un cuerpo se calienta? Se extiende. ¿Sí? El asfalto, cuando hay mucho sol, se parte en 10 pedazos. Bueno, el océano se expande y al expandirse crece el nivel, pero con otra complicación.
hay peces que no van a resistir ese calentamiento. Como el agua del océano o de los mares está caliente, se generan esos vientos que decía el Ariel. Y ese calor que tiene el mar hace como un combustible para los grandes huracanes que hay ahora. Y que el cambio climático se ve acá en el Chaco, por ejemplo, con todos estos desarreglos que tenemos en relación al cambio climático. Es complejo, ¿no es cierto? Bueno, pero otro de los problemas que tenemos son los suelos, ¿sí? ¿Sabe que el gran problema que tenemos los que vivimos en el Chaco es que el humus, hasta unos años atrás, ahora no puedo decir porque no hay estudio de suelo en forma genérica en la provincia, pero cuando el histórico en este tema fue el ingeniero Ledesma, determinaba los tipos de suelo en todo el territorio, el ingeniero Agustín y tantos otros que pasaron sobre estos y que nos han dejado las enseñanzas. Hay lugares en el Chaco que tenían 2 centímetros de humus, la tierra que produce, no la pampa que tiene 2 metros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para que esos suelos sean productivos, ¿qué hay que echarle? Venenos. Esos venenos después destruyen toda la composición natural del suelo, ¿sí? Y bueno, van a venir las inundaciones, van a venir las sequías. En inundaciones todo ese lavado del suelo va a los ríos. Y después tomamos el agua, ¿sí? Es el problema de la irrigación y salinización de todas las aguas dulces. Ahí van a tener los fertilizantes y los pesticidas. O sea, se habla de la producción, el desarrollo, dicen, para producir de manera tal, con un desarrollo economicista, para ganar plata únicamente. No se preocupan del suelo ni de la atmósfera, ni de los seres humanos, ni del aspecto social. Entonces, cuando se va a hacer un cultivo de algodón, por hectárea se echan 4 litros entre veneno, fertilizantes. Si yo hago una producción de 150.000 hectáreas, multipliquen 150.000 por la cantidad de litros que hay y van a tener en cuenta que se le tira al suelo. Bueno, es una complicación acá y en el mundo el uso de todos estos fertilizantes, defoliantes, contra los hongos y todo lo demás que se tira al cultivo estrella de este momento, que es la soja, con el agravante peor que se quita el bosque para plantar soja, ¿sí? Bueno, este es el gran problema, ¿sí? Yo he visto por ahí que hacen curso de capacitación en motosierra. Esto no se debería hacer, ¿no? Este es el gran problema de nuestro bosque y esta es la señorita estrella de la destrucción. Lo que tarda 10.000 años en formarse una hectárea de bosque, esta señorita la rompe en un día, ¿sí? Toda esa masa boscosa que retenía el carbono se va para la atmósfera. Y después tenemos calor, calentamiento global y todo lo demás. Bueno, ¿sí? El cambio climático. Cambia el clima, cambia el calor, cambian las corrientes marinas, cambia el sistema de irrigación natural de los mares. ¿Y qué produce? Indirectamente afecta a los seres humanos en la agricultura y la producción de alimentos. El calentamiento global, el calentamiento de los ecosistemas naturales de los polos. O sea, ustedes saben perfectamente de que la zona del Ecuador era una zona caliente, digamos así. Lo que está pasando ahora es que esa temperatura que antes era del Ecuador va a cambiar, se va a ir extendiendo. Por eso que hay muchas pestes que antes eran de esa zona del calentamiento, exclusivamente del Ecuador, ahora se están extendiendo. Ustedes van a ver, por ejemplo, que en Misiones antes no había, y son esas moscas que ponen un gusano en la cabeza de los chicos y tienen, bueno, ahora hay en zonas del Chaco que eso está apareciendo. Es como consecuencia de ese corrimiento, ¿sí?, del calentamiento, del cambio climático. Bueno, vienen muchas consecuencias. Esto es en una zona del interior, es un efecto de los vientos en el cambio climático, ¿sí?, que antes no había. Esto es entre isletas. Bueno,
Y este es el problema que tenemos. Toda el agua que hay en el planeta, el 97% es salada. Mares, océanos. El 3%, digamos así, es agua dulce, pero el 2% está congelada en los casquetes polares. Y solo el 1% es agua dulce. Y es en todo lo que vemos nosotros. Cañadas, lagunas, ríos, riachos, grandes ríos. Y la contaminación al agua es fatal. Y el agua es fuente de vida. Y las Naciones Unidas han dicho que es un derecho humano. ¿Esto pasó por qué? ¿Por qué se destruye el agua? Porque antes se ocupaba únicamente para la navegación. Don Colón, si hubiese venido, sí, y hubiese traído botella de plástico, todavía tendríamos la botella de plástico. Pero bueno, se utilizaba para la navegación. Lo que pasa es que después se fue ocupando para uso industrial, y el uso más perjudicial que tiene el agua es para la agricultura, porque se la mezcla con venenos, ¿sí? Entonces se vuelve un agua no potable. Todas las industrias se ponen, no sé por qué se ponen al costado del río, porque se van a otro lugar, ¿sí? Porque necesitan el agua, ¿sí? Por eso se ponen ahí. Pero la podrían llevar, qué sé yo, hacer tratamiento. En los lugares del mundo se hace tratamiento de todas las aguas industriales. Ahora acá ¿sí? Hay que ir cerca de los parques industriales y vamos a ver ese tema, ¿sí? Bueno, la pobreza, insisto con esto. ¿Qué no tiene? Carencia de agua potable, falta de saneamiento, la defunción de niños por inmunización, defunciones de mujeres al momento del parto, niños y adultos que no saben leer, escribir, millones de niños alejados de la escuela. Qué grave, ¿no? En un país que se supone muy rico, ¿sí? Es algo esto que ustedes están leyendo ahí que no se tiene en cuenta, ¿sí? China no compra la soja porque no tiene agua. Y la soja se produce con agua. El agua que se utiliza para producir soja, que nos corresponde como propiedad a todos los habitantes, ¿sí? No tiene precio, ¿sí? Esa agua es virtual. Para fabricar un auto, para hacer una ropa, es agua virtual. Esa agua se destruye. Bueno, tuvimos problemas con teníamos Sí. la compu. Doctor, Teníamos la compu enchufada. Bueno, lo que le quería contar era justamente eso, las grandes dificultades que trae esta temática relacionada con el problema del cambio climático, el calentamiento global y todas las consecuencias desagradables que es producir carbono, ¿sí? Producir carbono. Más que en todo sentido. interesante su ponencia, doctor, le pediríamos si puede ir cerrando porque la cuenta de Zoom tiene que ocuparse para otra actividad de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Sí, ya estamos en tiempo de cierre de su ponencia. Bueno, y hay algunas preguntas también. Bueno, entonces demos por finalizado acá y vamos con las preguntas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás, Raúl? Un gusto encontrarnos después de tanto tiempo. Un placer, Selmira, sí. Bueno, Raúl, uno de los participantes pregunta si existen sentencias en la provincia del Chaco que responsabilicen a quienes transgreden la ley de bosques o la ley de biocidas, si hay antecedentes en relación con esto, digo antecedentes penales en relación con las cuestiones ambientales inherentes justamente a estas dos cuestiones.
El único juicio grandísimo que hay es a nivel nacional, y acá dice la batería está agotando también, es en Buenos Aires, ¿sí? El caso muy conocido que fue contra el caso Mendoza. En la provincia del Chaco no hay. Por ahí, una pequeña corrección, con todo respeto, Selmira. Ley de biocidas. Bio es vida, sida es muerte. O sea, una contradicción. ¿Saben por qué? Porque los venenos son residuos pesados, son residuos peligrosos. Y no lo consideran residuos peligrosos. ¿Sí? Como es para producir, no son peligrosos. Entonces se ocupan de la caja, del balde, del recipiente donde viene el veneno. Entonces tratan los residuos del veneno, pero no tratan los venenos. ¿Sí? Y lo grave es eso. Habría que enfocar el tema desde el ámbito de residuos peligrosos, y sí va a haber sanción, porque en ese sentido el Código Penal prevé grandes sanciones. No hay ninguna sentencia que favoreciera esto, pero hay que empezar. Yo creo que ahí en el interior hay unos colegios que están procurando incrementar el tema en el ámbito de la abogacía para motivar a los abogados a iniciar los procesos con relación a esta cuestión. ¿Está contestada, Raúl? Sí, quiere decir que en nuestra provincia no existen antecedentes de ningún tipo en relación con estas cuestiones, ni en términos de deforestación, ni de contaminación, ni de ningún tipo. ¿No hay antecedentes legales respecto de esto? Jurídicamente no hay ningún antecedente, ¿sí? Además, la legislación todavía tiene algunas complicaciones, ¿sí? Lo que pasa es lo siguiente, que también la legislación prevé, pero hay que buscarla. Hoy por hoy, por ejemplo, el Código Civil modificado remite todo, ¿sí?, a la Ley General del Ambiente. O sea, incorpora el ambiente dentro de las cuestiones intersubjetivas, entre sujetos. O sea, ya no es como código, o sea que habría que iniciar una temática de enseñanza de todas estas cuestiones, y creo que vamos a adelantar un poquito mejor. Por lo menos vamos a purificar el sistema. Bueno, doctor Raúl Coronel, muchísimas gracias por su participación en este curso de formación de formadores. Así que es para nosotros una excelente oportunidad para contar con distintas voces. Seguramente usted está al tanto de que este es un proyecto interinstitucional entre la Universidad Nacional del Nordeste, la Facultad de CIRFACENA, la Facultad de Humanidades, la Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Ambiental y el Ministerio de Educación, que propende justamente a incentivar y promover la formación de formadores para que inicien un proceso de transferencia hacia otros colegas y generar un estado de conciencia ambiental. Así que su participación viene a contribuir y a enriquecer esta propuesta. Desde ya, muchísimas gracias. Al contrario, el agradecido soy yo, somos Ariel y yo, de poder haberle contado un poco esta cuestión lo más sencillamente posible, como para que el docente pueda decirle al alumno. Una vez yo estuve en Europa dando una conferencia y me dijo, te vengo a ver, dice, venía uno de Bélgica, te vengo a ver porque vos tenés el río y el monte al lado, yo tengo que enseñar en láminas o en filminas. Y lo mismo por ahí le podría pasar al docente, enseñar ciertas cosas en filmina y en lámina, cuando en realidad vive en un ambiente, en un ecosistema que puede ser estudiado, ¿sí? Así es. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Me voy a despedir, perdón, Selmira, perdón, sí, con tres cositas. Uno de los grandes componentes del medio en que vivimos
son los indígenas, ¿sí? Yo soy indio, por eso le digo. Me voy a despedir con 3 palabras. En Toba, com. Son personas. Com quiere decir persona. Toba es un apodo. Toba de Carón quiere decir en guaraní. Por eso son com. Nalén, me estoy yendo. ¿Sí? La es un saludo genérico. Buen día, hola, ¿qué tal? Chao, me voy. La, en todas casi las parcialidades. Y una palabra muy sencilla. Ñachek. Ñachek. Gracias. Quiere decir gracias. Ñachek. Bueno, ñachek. Check, doctor, entonces, sí. Bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes. Adiós. Que tenga buenas tardes. Que Dios las bendiga.